Hola, buenas tardes. No sé si se nos oye bien, pero comenzamos ya la última sesión del sexto seminario curso del mundo clásico en las ciencias y las artes. Y hoy tenemos con nosotros, que es un placer tenerla en Murcia, a Beatriz Cárcamo, que es la autora de este librito, En la ruina crecen plantas, y es la razón por la que nos acompaña esta tarde. Y voy a presentarla brevemente con las palabras que me ha pasado ella, que son también las que están en el libro. Beatriz es ambientóloga, licenciada en Ciencias Ambientales, con un posgrado en Desarrollo Rural y también un máster en Traducción Especializada. Actualmente trabaja en programas europeos dedicados al medio rural y entre 2004 y 2010 vivió y trabajó en el ámbito de de la conservación de la naturaleza en Grecia, país al que sigue volviendo, tanto en cuerpo como en mente, porque allí quedó parte de ella. Ha cofundado además la Asociación Sociocultural Filorena Periplo y entre las cosas que más le gustan están los libros, que también es otra de las razones para tenerla hoy aquí, la fotografía y los paseos por el campo. Así que, sin más, os dejo con ella y comenzamos. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Charo, y gracias a todos por la invitación y por estar aquí. Bueno, yo vengo a contar eso, una parte de mi Grecia, que es una Grecia que normalmente no se cuenta en los relatos habituales sobre Grecia, ¿no? Probablemente porque la mayor parte de la gente se acerca a Grecia desde la historia, desde la filología, desde la mitología, y yo me acerqué a ella desde otro punto de vista, me acerqué de ella a ella a través de la naturaleza. Eh, y bueno, pues es verdad que al final, inevitablemente, viviendo en Grecia y teniendo una relación con Grecia, una se acaba empapando también de otras cosas, pero yo en realidad nunca fui una súper interesada en la mitología griega o en la Grecia antigua en especial, ni mucho menos. Y todo eso me lo fui encontrando, digamos, a mi paso con los años en Grecia y con mi interés sobre todo por la Grecia contemporánea, pero que al final está estrechamente ligada y se entrelaza continuamente con el pasado. Para bien y para mal, diría yo. Y bueno, no sé, me pones la presentación. Bueno, he dividido la charla en 5 partes, sobre todo porque antes de entrar quizás más al meollo, antes de entrar a las ruinas, quiero dar una imagen muy resumida y un tanto superficial de la biodiversidad en Grecia y también contar un poco cómo yo llegué a ella, ¿no? Como ambientóloga. He elegido esta fotografía para presentar mi llegada a Grecia porque es una imagen que, que era súper habitual, fue súper habitual durante mi primer año en Grecia y durante varios años más posteriormente. Es una imagen de un bosque mediterráneo, un bosque de pinos, de 2 especies de pinos, Pinus brutia y Pinus nigra, que se encuentra en el interior de un parque nacional, el Parque Nacional de Dadia Lefkimi Sufli, y que digamos que es un parque que se creó, entre otras razones, por la presencia de la única población de buitre negro que existe, perdón, en la Europa del Este y se encuentra aquí, en esta parte de Grecia. Esta parte de Grecia es, no sé si lo veis ahí, ese pin está marcando Dadia, el pueblo de Dadia, que es a donde llegué yo. Está en Evros. Evros es una de las 3 provincias de Tracia y se encuentra, digamos, en el extremo noreste del país, a un paso de Turquía y a otro paso o a 2 pasos de Bulgaria. Es una zona probablemente de las más desconocidas de Grecia, por lo menos para los extranjeros. Los griegos la conocen algo más de una forma un tanto negativa porque al final es la frontera de Europa con Turquía y con el resto
del mundo en este punto y es una zona altamente militarizada y es a donde se envían a muchísimos chicos que hacen la mili en Grecia, que sigue siendo obligatoria, con lo cual muchos griegos no tienen un muy buen recuerdo de la zona, pero digamos que para mí es un tesoro escondido y, bueno, ahora os cuento algo más. El caso es que yo llegué, ahora lo voy a contar, como voluntaria durante un año a Evros y a continuación me fui a trabajar un año a Creta, al otro extremo de Grecia, al sur. Estuve un año entero allí, tenía como base Iraklio, pero recorríamos toda la isla y además de esto, digamos, aunque de allí, de Creta, volví directamente a Evros y estuve otros 4 años viviendo allí, el otro punto, la otra región de Grecia con la que estoy también muy unida es el Epiro, marcado ahí la ciudad de Ioánina, Yánena. Esto es por razones personales, mi compañero de vida es de allí y bueno, pues viajamos a menudo allí porque mi hijo al final tiene media familia allí, ¿no? Es una región que he ido conociendo sobre todo en estos últimos años y es también maravillosa. Al final son 3 regiones distantes entre sí, súper distintas entre sí y bueno, digamos que son también las que me han enseñado a querer al país de la manera en que lo quiero. Cuando yo llegué a Grecia, fui con un programa europeo de voluntariado y llegué a un proyecto local de la organización WWF en Grecia, que es una organización conservacionista, probablemente la más potente, si no de las más potentes que hay en Grecia, junto con la Sociedad Ornitológica Griega. Y este proyecto local estaba en Dadia, en el pueblo de Dadia, desde 1992. Yo llegué en 2004 y entonces era un proyecto que se consideraba emblemático y pionero en muchos aspectos. Era un proyecto sobre todo enfocado a la conservación de las aves rapaces y de las poblaciones de buitres, no solo de buitre negro, sino también de la limoche y del buitre leonado, que anidan allí. Y además era un proyecto que estaba apoyando a la comunidad local a empezar, o empezó desde los años 90, a desarrollar un programa de ecoturismo en la zona que también fue pionero en Grecia. Este proyecto del WWF hace 3 años, digamos que se transformó en una asociación o una sociedad, como se llama, más local, más regional, con el mismo personal, que se llama la Sociedad para la Protección de la Biodiversidad en Tracia, y esta gente, que son mis amigos, siguen dedicándose principalmente al conocimiento, a la conservación, a la protección de las aves en Tracia, principalmente. El año que pasé en Creta lo pasé en el Museo de Historia Natural de Creta, en las instalaciones de la universidad. Es un museo que pertenece a la Universidad de Creta, aunque tiene su propio también edificio de exposición que está al lado del mar, en una zona mucho más central de Iraklio. Y estuve sobre todo colaborando en 2 proyectos LIFE, 2 proyectos europeos de conservación de la naturaleza, para la conservación del quebrantahuesos, que es la 4ª especie de buitre que me quedaba por nombrar. Son las 4 especies de buitre que viven en el continente europeo. Y el quebrantahuesos, que antes estaba mucho más extendido por Grecia, ahora mismo, desde hace ya unos cuantos años, solo se reproduce en Creta. Hay entre 4 o 6 parejas, es decir, la situación no es maravillosa, pero bueno, se mantiene y digamos, es una ave emblemática también de esa isla. Yo creo que los cretenses han llegado a identificarse mucho con este pájaro. También trabajé en un proyecto de conservación del halcón de Leonora, que es un ave rapaz de medio tamaño, cuya población al completo inverna en Madagascar, la población mundial, y el 80% de esta población se reproduce en Grecia, sobre todo en las islas, en las zonas
costosas, no costeras, perdón. Y además, bueno, puedo contar que esta ave tiene una característica muy peculiar, que es que retrasa su migración en la época nupcial y llega mucho más tarde que otros pájaros a Europa, de forma que cuando sus polluelos salen del cascarón y necesita alimentarlos, lo que hace es cazar los pájaros que ya están volviendo, porque ya se han reproducido de otras partes del centro y del norte de Europa, y caza los pájaros en migración y alimenta con esos pájaros que son abundantes en las zonas en las que se encuentra a sus polluelos. Bueno, esta foto es un tanto egocéntrica, pero es que al final es muy representativa de la Grecia que yo he conocido, que ha sido la Grecia de los pájaros, o por lo menos como empecé a conocerla. Ahí estoy, digamos que no es representativa del trabajo que hacía. Yo no me pasaba el día cogiendo bichos más grandes o más pequeños en las manos, pero bueno, ahí podéis ver un buitre negro, por ejemplo, en la parte superior a la izquierda, en la DIA, abajo un pollo de quebrantahuesos, al lado de ella estoy sosteniendo un halcón de Leonor, arriba estoy en la isla de Anticitera, de la que ya os hablaré, anillando, y en la parte inferior derecha tengo una cara un poco demasiado feliz para lo que estoy haciendo, que es recoger un trozo de ala de un buitre leonado que había muerto por una colisión contra un aerogenerador, y al que encontramos gracias a que llevaba puesto un transmisor, ahí se me ve con la antena, y bueno, pudimos recogerlo y ver si efectivamente había muerto por eso. Cuando se piensa en Grecia, normalmente se piensa en lo que ya todos sabemos, ¿no? En la Acrópolis, las ruinas, la Grecia antigua. Esta es una vista desde la colina de Strefi en Atenas. Se piensa en las casas encaladas de blanco con puertas azules y tejados azules. O incluso, aunque yo creo que en España quizás no tanto, porque ya tenemos playas propias, digamos, pero también se piensa en la Grecia de las playas, así como de aspecto semidesértico, etcétera. Pero Grecia es mucho más que eso. Y a mí me gusta traer este fragmento del prólogo de Yorgos Handrinos para la guía de observar aves en Grecia que editó la Sociedad Ornitológica en 2013, que es muy representativa de lo que digo. Lo voy a leer. Grecia se define no solo por el friso del Partenón, los monasterios colgantes de las rocas de Meteora o las casas blancas del archipiélago de las Cícladas. Grecia se define también por el plumaje azulado de la carraca en la llanura de Kilkís, el planeo majestuoso del buitre negro sobre los bosques de pinos de Dadia y los bandos incansables del halcón de Leonor en los escarpados acantilados de la isla de Anticitera. Y es así, era también un poco el espíritu que guiaba la escritura de mi libro, era enseñar esa otra parte de Grecia en la que normalmente no pensamos y que sin embargo es parte consustancial del país. Grecia es el café griego, hecho además, si se puede, en su brick tradicional, pero también son las pocas parejas de alimoche que quedan. Es un ave que está en un declive bastante importante en el país, y una cosa no existe sin la otra. Grecia es el país en el que te encuentras con señales de atención oso pardo en la autovía, en la Egnatia en este caso. O te encuentras con señales de este es el sendero que pueden andar los humanos y que también caminan los osos. Y es el país donde, no voy a decir que sea súper habitual, pero no es raro encontrarte con esta estampa, con las huellas del oso, cuando vas dando una vuelta por la zona por la que se mueve, que además se va expandiendo poco a poco ya, para alcanzando la zona del Olimpo. Grecia son sus montañas. Esto se sabe y no se sabe a la vez. Grecia es un país con un relieve espectacular, es súper montañoso y bueno, sobre todo ahora que paso mucho más tiempo en el Epiro, es algo que estoy aprendiendo a disfrutar, y es algo espectacular. Estas, por ejemplo, son las montañas que rodean el lago de Ioánina en primavera, ni siquiera es invierno, esto es una primavera.
con su nieve abundante y las nubes bien cargadas de agua. Ioannina es una ciudad muy, muy lluviosa. O esto es una vista subiendo al Monte Smólicas, que es la segunda cima de Grecia. Y aquí es donde se encuentran algunos de los árboles más antiguos de Europa. Rondan los 1000 años, están datados científicamente por dendrocronólogos y aunque se han encontrado algunos en estos últimos 2-3 años, algunos ligeramente más antiguos en Canarias y creo que en alguna otra zona también, son árboles antiquísimos y esto me gusta siempre también recordar que las famosas imágenes que muchas veces recibimos de los olivos milenarios realmente no son ciertas del todo. No está demostrado con métodos científicos que esos olivos que muchas veces nos dicen el olivo ahora no me acuerdo, de Creta, tiene 2000 años. Bueno, no se sabe. Todas estas cosas se basan siempre en estimaciones porque no se pueden medir los anillos del tronco, son árboles tan antiguos que están ahuecados y probablemente sean centenarios, lo que no está nada mal y sigue siendo impresionante, pero no tienen tantos años como nos cuentan. Este lago, por ejemplo, en el Monte Smólicas, es uno de los muchos lagos alpinos que hay en Grecia y muchos de ellos comparten el nombre, como Dracolimni, el lago de los dragones, por la presencia de tritotnis alpinos en ellos, que es un nombre así muy bonito, también como muy mítico. Bueno, las montañas son espectaculares. Incluso estas montañas, que son mucho más bajas, esta imagen de aquí es del verano pasado en la zona norte de Xanthi, una zona habitada sobre todo por el pueblo Pomak, en su límite con Bulgaria. Y bueno, son extensiones enormes de bosques maravillosos, quizás sin tanto relieve, sin tanta espectacularidad en ese sentido, pero eso es Grecia también. Así muy rápidamente he traído también unos pocos ríos. Es verdad que he hecho algo de trampa porque todo lo que he puesto aquí son del Epiro y, por ejemplo, el Ebros, que es el río que yo más he conocido, es un río completamente distinto que atraviesa principalmente en su parte griega campos de cultivo, llanuras de campos de cultivo, pero estos ríos de aguas cristalinas son también una pasada, muchos atravesados por estos puentes de piedra también típicos de los Balcanes. Este puente es el puente de Placa, se construyó a mediados del siglo XIX. Cuenta la leyenda que se utilizaron 20.000 claras de huevo en su construcción para hacer como se dice, de aglutinante, digamos, de las piedras. Y por desgracia, en 2015, esta foto es de antes de 2015, es decir, es el puente original, pero en 2015 las fuertes riadas que hubo en la zona se lo llevaron por delante y aquí, iba a decir por una vez, no quiero ser tan cínica, pero bueno, se hicieron muy bien las cosas y se reconstruyó respetando las técnicas y los materiales de la construcción original. Y la verdad es que, bueno, el proyecto, de hecho, de reconstrucción recibió algún premio a nivel europeo de patrimonio y es una pasada. Y hay otros puentes de piedra más pequeñitos, como este, que atraviesan ríos más pequeñitos, que son casi como de cuento. Y bueno, pues son además, en este caso, por ejemplo, esto fue un julio calurosísimo en Grecia y sin embargo este día a media mañana aquí había 15 grados. Y es también un poco, casi sientes una especie de privilegio al estar en Grecia en pleno verano y poder disfrutar de otras temperaturas. Y bueno, ya empezando poco a poco a coger algo también de lo clásico, quería traer este documental, es un documental de media hora que se llama O Iraklis o Agielos que Yayamu, Heracles, el Aqueló y mi abuela.
de Dimitris Koutsiavasakos, que es un documental en el que el director, a través de los ojos de su abuela de verdad, que en la película tiene 90 años, narra así de manera muy sucinta, porque ya os digo que dura media hora, tanto la vida de la abuela en el pueblo en el que vive, que es un pueblo ribereño del río Aqueloo, que es el segundo río de Grecia en longitud, y cómo la construcción de una gran presa en la que se han invertido millones de euros y muchas décadas, y que se concibió para hacer el trasvase del río Aqueloo a los campos de Tesalia, que es donde están los grandes campos de cultivo de producción agrícola de Grecia. Esto no se ha llegado a hacer, el trasvase, pero la presa sí se construyó y el propio director empieza el documental con una cita de Sófocles, de una historia en la que Aqueloo y Heracles, los dos pretenden a una princesa y acaba ganando Heracles. Lo interesante de esto es que Heraclis, en Grecia también es una fábrica de cemento y es la fábrica de cemento que se utilizó en la construcción de esta presa. Y aquí me gusta también mucho contar una especie de, digamos que la abuela es la personificación del mito también. No sé si decirlo así. Bueno, no está del todo expresado, bien expresado, pero hay también una especie de mito que no solo se da en Grecia. Yo lo conocí en Grecia, pero a posteriori me he enterado de que existen muchas otras partes del mundo, que hasta hace nada se creía que para que una gran obra pudiera completarse de manera exitosa y no colapsara como un gran puente de piedra, por ejemplo, antes de tiempo, había que enterrar en sus cimientos el cuerpo de una mujer. En Grecia muchas veces es el cuerpo del maestro de obras, maestro cantero. Hay un poema muy conocido sobre el puente de Arta, digo muy conocido porque yo sé que al menos la gente de mi generación lo tenía que aprender en el colegio, que cuenta esta historia. Bueno, pues en el documental La abuela del director, que perdió a uno de sus hijos en la construcción de la presa en los años 70, dice, y lo dice, y ves que lo siente así y que lo cree así, que ella cimentó la presa con el cuerpo de su hijo. Y es eso, es esa apropiación del mito con su historia personal que me parece una cosa así un poco que pone los pelos de punta. Todo esta agua que tiene Grecia, me gusta también enseñar esto porque es algo que no tenemos por alguna razón que no conozco, si alguien la conoce que me la cuente, no tenemos aquí en la Europa occidental, no tenemos estas lavadoras naturales como las llamo yo, mientras que es algo bastante común en Grecia y en otros países de los Balcanes y además se siguen usando. Estas lavadoras naturales lo que hacían era desviar el agua del río, que a veces era incluso la desviada primero para un molino, que después seguía su curso para utilizarse para lavar mantas y alfombras grandes, que no es fácil, son fáciles de lavar. Y, bueno, aquí no me acordaba del sonido. Y son prendas que se lavan sin necesidad de jabón. De hecho, está prohibido el uso de jabón porque no contamina las aguas. Y estas lavadoras naturales siguen siendo, hoy en día, podría haber traído más vídeos de otras porque he visto varias y en todas es así, siguen siendo lo que antiguamente eran los molinos aquí, centros de unión de las personas, de cháchara, de cotilleo, de vamos a lavar las mantas y mientras tanto hablamos. Y bueno, es una cosa así muy curiosa que me sorprende que no exista aquí. Así muy rápidamente, os he puesto un mapa con las zonas integradas en la red europea, Red Natura 2000, que supongo que la conozcáis, es la Red Europea de Espacios Protegidos, que dicen que es la mayor red de espacios naturales protegidos del mundo, ¿no?
Aproximadamente, bueno, algo más de un cuarto del país está protegido por esta red. Fijaos, al final casi se ve entero lleno de manchitas verdes. Y, por supuesto, en Grecia, como en cualquier otro país, también hay figuras de protección nacional. En este caso tenemos, por ejemplo, 15 parques nacionales. No sé si veis ahí en Evros el Parque Nacional de Dadia, que es donde he pasado yo la mayor parte de mi vida griega, el Parque Nacional del Delta del Ebros, que está en el Delta del Ebros, que es algo también muy gracioso cuando lo cuentas, la gente hace la asociación con el Delta del Ebro. Perdón, es que... Y bueno, hay dos parques nacionales marítimos también. Eh, y lo que me gustaría decir es que al final el Mediterráneo es un punto caliente de biodiversidad y Grecia dentro del Mediterráneo es otro punto caliente. Hay un montón de ecosistemas distintos. Podemos pensar desde los ecosistemas semidesérticos del sureste de Creta a los de tipo alpino que hemos visto en alguna foto de las grandes cumbres. Y entre esas dos, un montón de hábitats distintos. Y además Grecia está, ya lo sabéis, en la encrucijada entre tres continentes, entre Europa, Asia y África. Y esto hace también que se encuentren muchas especies que están en el límite de su distribución y que por tanto se enriquezca aún más la diversidad. En Grecia hay unas 6.000 especies de flora, que ya sé que así no dice mucho, pero bueno, si pensamos en que España tiene 4 veces más territorio y tiene entre 8.000 y 9.000, pues nos damos cuenta de la gran cantidad de especies de plantas que tiene Grecia. Y de esas muchas son endémicas, un porcentaje bastante alto, unas 750 especies son endémicas. En cuanto a fauna, se calcula que hay cerca de 28.000, 30.000 especies, aunque hay tal vacío de conocimiento que lo hay, hacen falta expertos que sepan de muchos grupos taxonómicos que hoy en día no están bien estudiados e incluso de los que están bien estudiados sigue haciendo falta ir más allá y se calcula que si ese vacío se cubriera, se podría llegar hasta las 50.000 especies de fauna. El hecho de que haya muchos endemismos también en fauna tiene que ver con el carácter sobre todo insular del país. Yo no he hablado de las islas, pero es verdad que es un país con muchas islas y en esas islas existen especies que no tienen posibilidad de dispersarse, de seguir una dispersión natural y por tanto acaban, digamos, convirtiéndose en algo único que no se mezcla ni se expande. Y además también durante la última glaciación muchas especies del centro de Europa, cuando luego se fueron helando zonas allí, se refugiaron en las cumbres griegas que no llegaron a helarse y allí también reside la razón de muchos endemismos. Bueno, es una pasada y merece la pena fijarse en ello. Esta imagen, por ejemplo, es la de la mezquita de Alipasa en Ioánina y algo en lo que no suele fijarse la gente. A ver, esto es en una época concreta, esto es a mediados, finales de agosto, que lo que pasa es que en esta parte de Ioánina se concentran decenas y decenas, centenares de Cernícalos primilla de todos los Balcanes que se concentran en Llanena y en un par de sitios más para prepararse en su viaje hacia el sur. Y esta vista es espectacular. Si alguna vez estáis por allí en estas fechas, fijaos. Además, está muy bien también fijarse porque hay mucha gente que te pregunta qué miras y es una oportunidad de explicar lo que estás mirando y de que la gente de repente se dé cuenta de que anda así. Ahí aparte de esta mezquita tan espectacular también están estos pájaros. Y bueno, he traído esto
no por sacarle los colores a nadie, ni mucho menos, pero un poco como una anécdota así medio tonta de cuál es el alcance de nuestro desconocimiento de la naturaleza griega y también un poco el alcance de nuestro chauvinismo muchas veces. Yo solo he visto entre muchos naturalistas españoles que nos pensamos que lo que hay en España es lo más de lo más, que lo es, pero a veces no nos paramos a pensar que hay un país pequeñín en el otro extremo del Mediterráneo que no le va a la zaga, ¿no? Y bueno, sin más, aquí hace un par de años en mis estertores de presencia en Twitter, la Fundación Biodiversidad publicó que España era el único país en el que nidificaban las 4 especies de buitres presentes en Europa. Y yo muy educadamente les contesté que no, que en Grecia también nidifican las 4 especies de buitres. Y, y bueno, ya con el objetivo de preparar esta presentación me fui a buscar al año siguiente que había puesto la Fundación Biodiversidad en el Día del Buitre y había puesto exactamente lo mismo. Sí que había cambiado algo la distribución del quebrantahuesos en el mapa de España, pero seguía diciendo que España es el único país en el que se reproducen los 4 buitres, o esto ya más antiguo del Ministerio de Agricultura, ¿no? España, residencia del hayedo más meridional de Europa, no. En Italia y también en Grecia hay hayedos más meridionales. En el texto sí que lo dicen de forma correcta, son las poblaciones más suroccidentales, eso sí. Y no hace falta irse a batir récords, que parece que es también como una necesidad humana, tenemos que batir los récords, no hace falta. Tenemos cosas maravillosas sin necesidad de ser los más ni los... En fin. Bueno, entrando en ruinas. Se ha demostrado que los lugares de interés arqueológico son auténticos refugios para la biodiversidad. Se han hecho, digamos, estudios desde antiguo de las especies de plantas y de animales que había en los lugares de yacimientos, lugares de interés arqueológico, pero es verdad que en los últimos años está habiendo un repunte increíble de este tipo de estudios. Y de hecho, a principios de este año mismo salió un artículo científico que revisaba 241 trabajos de este tipo que estudiaban la biodiversidad en más de 1.400 lugares de interés arqueológico en todo el mundo. Y bueno, concluían eso, ¿no? Que se estaban convirtiendo en refugios para la biodiversidad, porque al fin y al cabo muchos de estos lugares llevan décadas con un acceso más restringido y sobre todo también permaneciendo inalterables cuando todo a su alrededor va cambiando y en muchos lugares va cambiando mucho. Y además este estudio veía que Europa es la zona del mundo en la que más estudios de este tipo se han hecho y especialmente en Italia, Grecia y algunos países también que me sorprendió del centro y el este de Europa. Por ejemplo, en España solo hay trabajos de este tipo hechos en Galicia, que no he profundizado más para ver qué estudios son. Yo aquí he traído, nada, 3 imágenes para que veáis que, bueno, la imagen de la izquierda son 20 lugares de interés arqueológico que han servido de base para un proyecto que hace 4 años lanzaron de forma conjunta el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente griego. Y en este proyecto se contó o se cuenta, porque sigue en marcha, con 50 especialistas en diferentes grupos taxonómicos de toda Grecia, de unas 8 universidades o así, que están estudiando lo que hay en estos sitios. Estos lugares no solo son lugares del mundo clásico, que los hay, unos cuantos, sino también de la época bizantina, medieval, es decir, todo tipo de lugares. Y bueno, han visto hasta ahora, han encontrado más de 4.000 especies aquí, que es un porcentaje súper alto de la flora y la fauna griega
ellos dicen que es algo así como el 11% de la flora y la fauna, en un territorio que representa el 0,08% de la superficie griega. Y ahí se ve, ¿no?, la importancia de estos sitios. Han encontrado que los animales que se encuentran en poblaciones mucho más densas y que además son mucho más atrevidos, porque, claro, además en Grecia hay muchos sitios que están protegidos desde finales del siglo XIX. Entonces ya no perciben al ser humano como una amenaza y son mucho más, se exhiben mucho más, digamos, no son tan huidizos. Con la flora, sí se ha encontrado, por ejemplo, que el suelo está en mejores condiciones, menos degradado, pero no se puede ir mucho más allá porque es verdad que las plantas, al final, estos lugares se necesita que haya un mantenimiento, se cortan, se usan muchos herbicidas y en este caso el proyecto sí está sirviendo para intentar restablecer relaciones con los gestores de estos lugares e intentar que se utilicen menos herbicidas, por ejemplo, y que se respeten ciertas épocas en las que no se corte tanto, etc. Y esto me viene al pelo para contar algo o refutar algo que cuento en mi libro, que es una historia muy bonita realmente, es casi un cuento sobre una planta que se encontró en 1906 en la Acrópolis de Atenas, a la que se llamó Micromeria acropolitana, que se publicó, digamos, su hallazgo como un endemismo de la Acrópolis y durante 100 años esa planta no se volvió a ver, hasta que en 2006 Chunis y Chunis, que son los autores de este proyecto cuyo ámbito territorial se ve aquí, está delimitado, es la Acrópolis, Filopapos, el Ágora y el barrio de Placa. Estos dos son ornitólogos aficionados que durante más de 20 años han visitado una vez a la semana esta zona para ver qué pájaros detectaban, y ellos fueron los que en 2006 se volvieron a encontrar con la planta. Y en 2010 publicaron un paper, que es el que leí yo además para contarlo en mi libro, en el que hablaban del redescubrimiento de la Micromeria acropolitana, una planta que existe solo en la Acrópolis de Atenas, que se había refugiado ahí frente a la urbanización loquísima, ¿no?, de la ciudad. Al final, parece ser, ellos publicaron con una botánica, creo que danesa, y esta botánica en estos últimos años, y creo que gracias a este proyecto, ha podido investigar mejor a esta planta y han acabado concluyendo que realmente no es un endemismo de la Acrópolis, es otra especie, es Micromeria nervosa, y lo que pasa es que se interviene tanto la vegetación de la Acrópolis que la planta nunca ha podido desarrollar las características propias de la especie y se ha quedado siempre en otra, digamos, en otra forma, y es por lo que se pensó hasta hace nada que era un endemismo de la Acrópolis. Y bueno, está bien, la ciencia siempre está refutándose a sí misma y así es como vamos avanzando. He querido traer también aquí este proyecto. Es un proyecto subvencionado, financiado por la Fundación Stavros Niarchos de la Universidad de Columbia en Nueva York, y lo lleva a cabo un grupo muy interesante de personas, son del Epiro también, son una serie de arquitectos, ingenieros, historiadores, conservadores, que se dedican a rescatar y promover y revitalizar, visibilizar las técnicas de construcción tradicionales en Grecia, con materiales locales. Y a mí me gustó mucho y me pareció que era relevante traerlo aquí, que este proyecto en concreto lo están haciendo en la isla de Delos, en donde está el santuario de Apolo. Es un lugar, bueno, es eso, en el que se lleva excavando desde finales del siglo XIX, y cuando se empezó a excavar allí fueron los franceses los que llegaron y se pusieron a excavar y contrataron como asistentes en la excavación a campesinos que provenían de Míconos,
no eran de Delos, pero provenían de Mykonos, arrendaban tierras en Delos y cultivaban y pastoreaban allí. Y bueno, lo que este proyecto está haciendo es reconstruir, además, eso, estos campesinos construyeron sus casas, pequeñas casas, para pasar temporadas, muchas veces utilizando material proveniente del yacimiento. Y el proyecto está intentando recuperar, reconstruir una de estas casas del campesino Marcos, le llaman, y está haciendo un archivo digital con fotografías, con testimonios orales de los descendientes de todos estos campesinos que trabajaron en la excavación y con los planos de la reconstrucción, y quieren llegar a digamos, a visibilizar cuál era la relación de estos campesinos excavadores, que dicen ellos, con el mundo antiguo. Bueno, me ha parecido algo muy interesante y muy chulo. Está en proceso. Si entráis en la página de Stavros Niarchos lo veréis. Esta es la foto de la tierra donde se encuentra la casa que están reconstruyendo. Bueno, pensando también en la intersección entre arqueología y biología, me pareció que el ejemplo más conocido, más sí, reconocible de este tipo de relación es el del acanto. La foto de la planta del acanto es en mi pueblo, en una zona un poco degradada del río, porque de hecho el acanto es una planta mediterránea que en la zona cantábrica sí puede presentar cierto carácter invasor y de hecho es lo que pasa, por ejemplo, en el río Asón, forma tapices súper densos en la ribera y no deja crecer a vegetación autóctona propia de la ribera de los ríos. Pero bueno, el acanto es un motivo universal, ¿no? De la decoración de las columnas corintias y la historia, leyenda de cómo se empezó a utilizar, yo no la conocía, la he conocido recientemente, pero me pareció también muy chula. Al final es una leyenda, supongo, pero se supone que fue Calímaco el que pasando al lado de una cesta con ofrendas que había puesto una sirvienta a la señora que servía y que había fallecido, vio que esta cesta estaba como sostenida por unos tallos y hojas de acanto que por el peso se doblaban hacia abajo y bueno, le sirvió de inspiración para utilizar este motivo en las columnas. Y el acanto aún así se ha seguido utilizando como motivo. Este tapizado es de William Morris del siglo XIX. A mí me recuerda mucho al acanto clásico, pero es a su vez muy moderno. Y, y el acanto está también, por ejemplo, en las fotografías de Karl Brosfeld, que es un fotógrafo alemán que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, que tiene unas fotografías maravillosas en blanco y negro de detalles de plantas. Y bueno, esta es de 1928, creo, y es del acanto, o este otro cuadro de Matisse, ¿no? Llamado Los acantos. Otra imagen muy famosa de biodiversidad ligada al mundo antiguo es este fresco de la primavera del yacimiento de Akrotiri en Santorini, que muestra claramente a dos golondrinas y también muestra unas flores que parecen ser lirios y que realmente son lirios. Este lirio o azucena de Constantinopla, como se la conoce en castellano, me lo encontré yo hace unos pocos años andando por el monte, bastante cerca de donde las huellas de oso de la foto que he puesto. Y es que es un lirio, una azucena que solo se encuentra en algunas zonas de Grecia y en el sur de Albania y que como podemos ver, sobre todo en la imagen del fresco, aquellas flores que caen un poco hacia abajo, es que está súper bien representada. A mí me hizo una ilusión tremenda ver el lirio en concreto
al natural y poder poner, o sea, igual que pones imagen visual de la realidad de las golondrinas, poder ponérselas a los lirios, ¿no? Aquí tenemos a una de las diosas de los brazos levantados del Museo de Heraclio, que en su tocado tiene 3 amapolas, ya en fruto, amapolas adormideras, más bien, de las que se obtenía el opio. Y a decir de los expertos, además, es que están marcados, rayados, eh, lo que indica que es la forma, digamos, de extraer el opio, y eso indica que había un conocimiento profundo de este tipo de plantas. Y aquí he traído imágenes de una de mis historias favoritas. Estos son grabados o dibujos de los siglos XV y XVI, de un autor italiano y otro holandés, que están representando la historia de la muerte de Esquilo, que es una historia que yo conocí personalmente después de haber conocido la realidad que subyace a esta historia. Esquilo dicen que murió porque un águila que volaba por encima de él llevaba una tortuga en las garras, confundió su calva con una roca y pensó que era el lugar ideal para romper la tortuga y poder comérsela, con lo cual la lanzó sobre la cabeza de Esquilo y Esquilo murió. Eso cuenta la leyenda. Esta, por ejemplo, es una escultura basada en esta historia de hace 3 años, de un artista danés, y porque vemos que esta historia sigue inspirando a artistas contemporáneos. Y esta es una de las tortugas que podría haber matado a Esquilo, una tortuga mora en este caso, que puede, una tortuga de tamaño medio pesa entre 1 kilo, kilo y medio, más o menos. Las hay más grandes y las hay más pequeñas. Las pequeñas tardan bastantes años en alcanzar cierto tamaño. Y mi amigo Lavrendis, que es el mayor experto en águila real que hay en Grecia, publicó hace nada, hace 4 años, un artículo comentando la realidad que subyace a esto. Comentando, no, digamos, dando a conocer la realidad exacta de esto. Y es que las águilas reales en Grecia, que es algo que no pasa aquí, por ejemplo, en España no pasa, en Grecia y en algunos otros países balcánicos, en época reproductora se alimentan en un 70% de tortugas, que es mucho. A ver, la tortuga al final es una presa fácil, se mueve lentamente, sale a solearse y por lo tanto se exhibe. Y además es una presa muy nutritiva. Y el águila claramente la prefiere en época reproductora. Cuando llega el invierno, es verdad que el águila al final es un animal generalista que puede adaptarse a otro tipo de dieta y eso es lo que hace. Amplía la dieta, añade más carroña, añade más mamíferos, más aves y las tortugas que han entrado muchas veces en estado de brumación, esto depende también del frío que haga en invierno o no, pues se encuentran mucho menos, están mucho menos disponibles y por tanto no. Pero es así, las águilas reales comen tortugas y además necesitan romperlas para comérselo de dentro. Por tanto, las lanzan contra las rocas, a veces más de una vez, para poder comérselas. Este es un comportamiento, claro, que es muy similar también al del quebrantahuesos, que al final se come el interior de los huesos y necesita romperlos, y es lo que hace, y por eso a veces la historia también se cuenta con quebrantahuesos en lugar de con águila real. Pero bueno, es algo así muy curioso. Aquí he traído también, bueno, un librito que es de hace 40 años, de 1985, en el que examinan un montón de piezas numismáticas y de cerámica en las que aparecen pájaros y se hace un intento de identificación de esos pájaros, a veces a nivel de especie y a veces simplemente a nivel de grupo general. Me gusta también porque en la cubierta tienen al mochuelo de Atenea y esto es algo que también siempre me ha parecido muy curioso, que se siga confundiendo
y no, supongo que haya una razón lógica detrás de ello, pero que se confunda muchas veces al ave de Atenea con la lechuza, o sea, que se diga que es la lechuza en vez del mochuelo, cuando son súper distintas estas aves, y el mochuelo es el que sigue llevando en su nombre científico, que sigue llevando, no, el que lleva en su nombre científico a la diosa, esa Atene Noctua, y, y, y vamos, esto es un mochuelo, no es una, no es una lechuza. Y lo que me gusta de este librito es que los autores al final cuentan cómo a lo largo de un tiempo han estado paseando por el ágora ateniense y han estado observando los pájaros que veían. Y aquí tenemos una tabla con los pájaros que ellos habían observado en 1985, durante un par de años creo que fue, y en las épocas en las que los habían observado, etcétera. Y es otra vez ahí el encuentro de dos mundos, ¿no? Que me gusta. Aquí he traído fotos de Dodona, que al final es el yacimiento arqueológico que mejor conozco porque está al lado de Yánena, y la verdad que también siempre me siento muy privilegiada porque si vas en pleno verano a primera hora de la mañana tienes el yacimiento para ti y es una pasada, es un lugar muy mágico. Al final los oráculos solían estar en lugares muy mágicos y entre montañas, tiene algo. Y bueno, he traído la imagen del roble que se encuentra en el lugar donde se supone que había un roble en la antigüedad. Y esto es algo que también quiero contar porque leyendo el libro La voz de los dioses, que conoceréis igual, de Diego Chapinal, sobre los oráculos de Grecia, eh, también he aprendido que realmente hay más debate en torno a cuál era la forma de adivinación en este oráculo. Yo en el libro contaba que Zeus hablaba a través del movimiento de las ramas, que luego allí el personal del oráculo interpretaba, pero parece ser que sí podría ser esta una forma de adivinación, o podría ser que no, porque también se han encontrado calderos de bronce sobre trípodes que rodeaban al roble y podría ser que la adivinación viniera a través del sonido, ¿no? que hacían estos calderos. En cualquier caso, lo que sí parece claro es la especie de roble que hubo en su día, que es el Quercus ituberensis, creo que lo he dicho bien, subespecie Macrolepis. Que yo sepa, este roble en concreto no es de esta especie. Tampoco tengo claro cuál es la especie. Siempre saco fotos en detalle de las hojas y todavía no he llegado a ninguna conclusión. Pero lo que el proyecto que os contaba de conjunto del Ministerio de Medio Ambiente y de Cultura ha dado también a conocer es que sí que hay un montón de robles centenarios de muchas centenas de años en Dodona. Y esto los botánicos dicen que sí que puede indicar que haya una cierta continuidad con los robles que hubo en su día cuando Dodona funcionaba como oráculo. Y bueno, es algo también muy chulo. Me estoy extendiendo un poco, voy a intentar ir más rápido. Sí, sí. Aquí, sin más, he puesto dos fotos malísimas de pájaros que se pueden ver en Dodona. El arrendajo, un alcaudón dorsirrojo, un alcaudón común, y más pájaros chulísimos que si uno cuando va andando por ahí se para y escucha, puede verlos. Bueno, quería traer también la isla de Anticitera, que antes la he nombrado así brevemente. Es una isla pequeñísima que se encuentra entre el Peloponeso y Creta. En invierno tiene apenas 20 habitantes. Es una isla sin niños, como digo yo, y por lo que todo el mundo la conoce es por el famoso mecanismo de Anticitera, que era una especie de mecanismo con engranajes, ruedas dentadas, que servía, que se supone que se construyó en el siglo II a.C. y que servía para predecir la posición exacta de los astros en el firmamento y predecir los momentos en los que iba a haber eclipses, etc.
El mecanismo ha inspirado arte como la propia tortuga que veíamos antes, que lleva engranajes a su espalda, o la última película de Indiana Jones, que yo no he visto, pero en la que juega un papel. Pero es que resulta que Anticitera también es una isla especial porque está situado en una de las rutas migratorias de las aves. Y allí desde hace 20 años ya se está haciendo, desde hace más se estudian, digamos, la migración de las aves en Anticitera, pero de forma sistemática, protocolizada, etcétera, se lleva haciendo desde hace 20 años. Y allí lo que se hace es anillar pájaros, que yo no sé si todo el mundo sabe lo que es un método científico de seguimiento de las aves, y las aves, como esta bubilla, caen en una red, se las pone una anilla del tamaño adecuado, se les hace una serie de mediciones y finalmente se sueltan. Y bueno, no me voy a extender porque encima voy mal de tiempo, pero se pueden sacar muchos datos interesantes de este tipo de trabajo, de forma de trabajar. No quería tampoco terminar la presentación sin hacer un par de referencias a la agrobiodiversidad. Por ejemplo, este bol, que también está en el Museo Arqueológico de Heraclio, a mí me encantó la primera vez que lo vi. Representa a un pastor y a sus ovejas. Y es un bol también de, bueno, ahora no recuerdo bien, pero bueno, es antiquísimo. Y esta actividad es una actividad que no ha dejado de existir desde entonces, la del pastoreo, aunque quién sabe, puede que estemos asistiendo a los últimos tiempos de su existencia. Pero bueno, en Grecia todavía se ven pastores con ovejas, cada vez menos también. Este pastor, por ejemplo, está en el Parque de Dadia, en el Parque Nacional de Dadia, donde por supuesto se permiten actividades tradicionales de este tipo, y de hecho los claros, bueno, es que me enrollo, los claros que abren las ovejas son muy importantes, y las ovejas y las cabras, para la caza de muchas de las rapaces que habitan en el Parque de Dadia. Y los rebaños también inspiraron la obra de grandes fotógrafos como Costas Balafas, uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, también Epirota, que aquí inmortalizó la subida de un rebaño, la transhumancia, la subida de un rebaño de los campos donde pasa el invierno a los pastos de altura en verano. Esta imagen, obviamente a 1000 kilómetros de distancia en cuanto a calidad, pero la misma imagen la vi yo hace un par de años en otro bosque. Además, como veis, no parece verano o principios de verano para nada, al menos en la primera imagen. Es decir, sigue siendo una actividad que existe, que inspiró a los clásicos y que sigue inspirando ahora, o que ha sido fuente de otro tipo de riqueza cultural, como es esta. Esta foto es de una exposición magnífica que organizó el Museo Benaki en Atenas hace también 3 o 4 años sobre el tejer y la tejeduría en Grecia, y la cantidad de bordados propios de casi cada localidad que había en Grecia, que también se está perdiendo, pero, por ejemplo, que se ve reflejada en estos calcetines y medias que se hacían con la lana de las ovejas, pues es de una riqueza apabullante. Esta foto la he puesto, se la vi a un arqueólogo en Blue Sky, y me gustó para traerla aquí, que es la foto de unos pastores haciendo queso, pero sacada por arqueólogos de la British School of Athens en Arcadia, que en sus ratos libres o en sus momentos de exploración fotografiaban la vida que veían alrededor. He traído también este vídeo porque es también la unión de varias cosas. A ver si se oye. Es que con el aire. Este vídeo, bueno, me lo pasó una amiga que vive en los lagos Prespa y en la frontera con Albania y con Macedonia, y me pareció una maravilla.
Es un pastor con sus ovejas cantando una canción probablemente tradicional. Yo no entiendo la letra de la canción, pero, pero me parece una maravilla y también me ha dado pie a traeros aquí un portal que creo hace también un par de años o tres el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la asociación Domna Samiu, que fue una de las grandes recuperadoras de la música tradicional en Grecia en el siglo XX, archiconocida, eh, que se llama Naturaleza y Canción Tradicional, porque es verdad que en las canciones tradicionales de Grecia, muchas de las cuales se siguen conociendo y cantando, la naturaleza es un elemento básico y esencial. Y es una recopilación muy interesante también de canciones por regiones. Esto es probablemente lo más extraño al mundo clásico que pueda traerse, porque los clásicos no tuvieron la suerte de conocer el tomate. Pero el tomate es para mí también una parte importantísima de Grecia. Y la variedad de tomates o variedad de variedades locales de tomate que hay es espectacular. Aquí vemos, por ejemplo, el tomate pera de Santorini o a la izquierda arriba esta es una variedad Pomac, que de hecho además se puede guardar durante el invierno. Hay algunas variedades en España que también, yo conocí unos tomates en Zamora absolutamente riquísimos en pleno febrero que estaban recolectados y cultivados el verano anterior. Esta variedad es también así. Y bueno, estos tomates sirven para hacer algunos de los grandes platos, maravillosos platos del verano griego y me parecía importante traerlos. También he traído aquí un pequeño herbario improvisadísimo que hicimos hace un tiempo con las hierbas y plantas que recoge mi suegra para hacer su deliciosa lajanópita. Esta es una actividad que se sigue dando y que enlaza con este fotograma de aquí, que es esta señora recogiendo plantas y hierbas entre las ruinas de Tegea, en Arcadia. Y este fotograma lo he sacado de un documental también maravilloso que se llama Arcadia Giere, que, que lo mismo, digamos, describe la región de Arcadia, entrelazando continuamente lo clásico y el mito con lo actual. Es un documental muy poético y, bueno, muy lírico, que me gustó muchísimo y quise traer este fotograma porque es que son plantas entre ruinas y además plantas que, con un uso muy concreto. Y aproveché también y traje este poema que recoge Aurora Luque en su libro Greco-Romanas, que la primera vez que lo leí me encantó, es de Anite de Tegea, y, y que fue ¿no? Según Aurora Luque, fue la primera persona que plasmó en literatura a los animales por sí mismos, sin necesidad de acudir a mitos o a metamorfosis así legendarias, sino que plasmaba el sentimiento de los humanos hacia los animales y bueno, a mí me parece una maravilla también este poema. Es el epitafio además a un saltamontes y a una cigarra. Qué dos animales más extraños para pensar como mascotas, ¿no? Al saltamontes ruiseñor de la tierra, qué bonito, y a la cigarra durmiente de la encina. Una tumba común les hizo Miro tras derramar la niña una lágrima pura, pues sus dos distracciones, Hades inexorable, las llevaba consigo. Bueno, me parece que venía muy a cuento también. Y ya, ahora sí que sí, voy acabando. Como soy aficionada a la fotografía, que lo has comentado Pablo antes, intento seguir así algunos fotógrafos y fotógrafas griegas. He traído un par de ellas. Penélope Zomaidi hace proyectos interesantísimos de fotografía en torno a la naturaleza y sobre todo a los conflictos que se dan y la explotación de los recursos naturales, aunque he trabajado también en algún otro país. Y bueno, si podéis echarle un ojo, la verdad es que hace cosas muy, muy bonitas. Y Mirto Papadopoulou, a quien yo conocí por un proyecto que hizo en la zona Pomac, con Mujeres Pomac, un último proyecto publicado en su página que precisamente otra vez vuelve a entrelazar lo clásico y lo actual en la ciudad de Eleusis de Lefsina, que fue una ciudad
muy industrial en su día y bueno, aprovecha el trabajo además de artistas locales y hace así utiliza una mezcla de técnicas artísticas para contar su visión de Eleusis y la verdad es que también merece la pena echarle un vistazo. Las dos son fotógrafas jóvenes y desde mi punto de vista muy interesantes. Esto no lo voy a leer, pero es simplemente para ilustrar que al final entre mis lecturas siempre hago un poco de hueco a la lectura sobre naturaleza, ya sea ensayo o novela, y precisamente en dos de los últimos libros que he leído aparecían los mitos y los clásicos. Y bueno, es que qué mejor prueba de que sigue sirviendo de inspiración o de introducción a ideas súper actuales, por una parte como en este ensayo de Vincent Desprez, eh, o para describir escenas y personajes y darles una personalidad propia, ¿no? Ya voy acabando. Para mí también querer a Grecia significa sufrir. He puesto aquí la cubierta del libro de Elena González Vaquerizo, La Grecia que duele. Es un libro que recoge la poesía griega de la crisis en su propia traducción y cuyo título se basa en este verso tan famoso de Seferis, ¿no? Donde quiera que viaje, Grecia me duele. Pero es que también hablaban del dolor Nikos Dimou, por ejemplo, en su libro La desgracia de ser griego, lleva a Grecia en tu corazón y sufrirás un infarto, decía. O Nikiforos Bretacos, en este caso la traducción es mía, quizás no es la mejor, pero bueno, este fragmento del poema que dice: si sobrevives, anota sobre mi piedra. Le respetaron la vida, en su juventud la pobreza, en los montes los relámpagos, en la guerra las balas. Su amor por Grecia lo mató. Y es un poco así. Bueno, esto lo he traído sobre todo para ilustrar la desazón que a mí y creo que a mucha gente le causan los grandes problemas ambientales que sufre el país hoy en día. Uno de ellos, probablemente el más conocido aquí, porque es el que nos llega a través de las noticias, es el de los incendios, que los incendios son también una parte integrante desde siempre de los ecosistemas mediterráneos, eso es innegable, pero la frecuencia y la intensidad de los incendios en los últimos años está bueno, saliéndose de todo límite, ¿no? Esta plataforma Climate Book la verdad que es muy interesante. Empezaron a publicar así resúmenes de la situación climática y de la naturaleza en Grecia hace 3 años o así. Y este mapa de 2023, por ejemplo, ilustra los grandes incendios, los mayores incendios que hubo en el país en 2023. Y ahí arriba podéis ver el gran incendio de Evros, que para mí, para unas cuantas personas, fue una tragedia absoluta. Fue el mayor, sigue siendo el mayor incendio registrado nunca en la Unión Europea desde que hay registros de este tipo. Fueron más de 90.000 hectáreas, una gran parte afectó al Parque Nacional de Dadia. Bueno, ahí veis la ciudad de Alexandrópoli completamente rodeada por el fuego y de verdad la visión de, esta zona hoy en día es bastante desoladora. Y bueno, ahí hay mucha gente trabajando ahora para intentar apoyar, digamos, la recuperación de estos ecosistemas de la mejor manera posible allí donde hace falta apoyarla. En otras zonas se deja que la naturaleza haga su trabajo y ya. Y bueno, estudiando un poco porque el impacto al final se puede saber cuál ha sido el impacto a corto plazo, pero habrá un impacto a medio y largo plazo que está por ver, ¿no? Otro de los grandes problemas actuales es el de los cambios de usos del suelo, la gran urbanización, mucha de ella ligada a la turistificación, esto es así, a las grandes masas de turistas que cada año van creciendo. He puesto ahí un titular de hace un par de años de un artículo de opinión del suplemento del Cacimerini o de Vondas Prostineliniki Costa Brava. Nos dirigimos hacia la Costa Brava griega. O este fotograma del documental del que os hablaba antes, de la construcción de la gran presa, con la pintada Cimento Nagini en forma interrogativa. Bueno, esto en griego moderno, la frase Cimento Nagini, sin interrogación, literalmente significa que se convierta en cemento, que se vuelva en cemento, pero figuradamente lo que transmite es: me da igual todo, o sea, paso, no me importa, no me interesa. Y aquí alguien se pregunta: ¿de verdad no nos interesa?
¿De verdad queremos que todo esto se convierta en cemento? Bueno. Y ya, esta es la última diapositiva. Quería traer uno de los poemas que está en esta antología de La Grecia que duele, con el que me he sentido bastante identificada. Además lo he puesto sobre una foto de una media cariátide entre plantas. En este caso cambia la cosa, entre plantas sí, crecen las ruinas. Entre malvas, achicoria, un olivo, frente a la biblioteca de Alexandrópoli, que fue una antigua fábrica tabacalera. Y bueno, el poema no lo voy a leer entero, pero dice que las ruinas te urgen a encontrar otra ciudad, buscar otra orilla, pero estás hipnotizada por la gente apasionada. No te abandonarán el mármol tallado, los garabatos de grafiti, la estatua que se yergue encolerizada te recuerda a ti que anhelabas sobrevivir a esto, que la esperanza también te marcó. Y bueno, me parece también, es una poeta, y no se ve bien aquí, Adrián Calfopoulou, una poeta greco-americana que vive en Atenas y que expresa un poco eso, ¿no? Bueno, sí, Grecia está en ruinas, pero no me puedo ir. Y ya, esto es un poco la Grecia que os quería contar. Pues muchas gracias, Beatriz. Vamos a cortarlo. Sí. Dejamos de compartir y si alguien tiene alguna pregunta, ya sea aquí en la sala o desde casa, pues queda disponible, bueno, pregunta o comentario. Yo voy a mandar el cuestionario para aquellos que quieren el reconocimiento y mientras... Ujú. Sí, sí. Yo de Santuario de Boda Sí. y lo del roble, porque no era mencionado, porque Claro, es que ahí, ¿qué pasa? Eso lo cuenta muy bien Diego Chapelán en su libro. O sea, la traducción de la palabra que usaban en griego antiguo sí, puede ser tanto roble como encina. Al final son dos grupos de especies agrupadas bajo un mismo género, Quercus. Lo que pasa que la encina es la que tiene hojas más esclerófilas, más duras, es perenne, etcétera. La encina, hablo en general de las encinas tipo encinas, y el roble es el que suele tener estas hojas onduladas. Parece ser que se llegó a la conclusión de que era un roble, un roble. El Quercus macrolepis al que me he referido es un roble de hojas algo más apuntadas, digamos, más con forma de aguja esas ondulaciones, pero es un roble. Sí. Pero ahí está o sea, hay como una especie de ambigüedad con el término antiguo. Claro, yo no sé griego antiguo, entonces tampoco, pero es eso. Mm. Sí. Ah, te das cuenta de la importancia del medio ambiente, y realmente yo caí en ese planeo una corriente de texto también. ajá. Que es verdad que cuando esto oyes hablar de él, realmente no te das cuenta de su capacidad nada mística. Pero cuando llega a eso, puedo entender que la gente viene aquí que están interesante por la reflexión, por el lugar que está, realmente está muy relacionado. Sí, Al final la coalición. sí, sí, sí. Y dicho esto, le pido disculpas por esa pregunta que voy a hacer muy básica, pero Bueno, espera, a ver. ya me animé en el científico de Estela, y al final es el festival mediterráneo, y realmente no puede estar en casa. Es una vegetación, un paisaje muy similar, prácticamente igual, al que puede pegar por aquí en la zona de pero claro, sobre unos conceptos sí que ve las diferencias que hay entre esas formas de poder has comentado, pero algunas de las principales diferencias que se puede ver entre... Sí, es verdad que yo el Mediterráneo español no lo conozco tan bien. Yo soy más cantábrica
Pero, bueno, obviamente comparten mucho la naturaleza mediterránea. Es verdad que en Grecia aparecen especies más orientales, o sea, se comparten muchas especies, pero hay muchas especies que aquí no están y al revés. Eh, entonces, en la zona de clima más mediterráneo, yo entiendo perfectamente que a ti te pareciera algo súper conocido y, vamos, algo tuyo, ¿no? Eh, Hay eso, diferencias en algunas especies y, y luego, bueno, lo que hemos dicho ya, ¿no? Que al final si te mueves y te vas a otros lugares y subes el Smólicas o te vas a los Montes Rodope en la frontera con Bulgaria, pues descubres otro tipo de vegetación y de clima. Eh, Incluso en la zona donde yo vivía, en el noreste de Grecia, es una zona mediterránea continental, con inviernos durísimos. Bueno, yo he llegado a estar trabajando a menos 20 grados en invierno y veranos súper calurosos. Eso en otras zonas en Creta, por ejemplo, pues no lo tienes. O en unas zonas más mediterráneas, en ese sentido, mucho más dulces. En general, en invierno por lo menos. Verano ya es otro tema. Entonces, sí, en cuanto a la vegetación, ya te digo, yo no conozco bien el Mediterráneo español, pero, pero sí, se comparten muchas características y luego hay especies que son propias de, de cada una de las regiones. Eh, sí, no sé si te he contestado o no. Explicaciones, me ha parecido muy interesante y no sé, siempre he recordado a Hugo por esta multidisciplinaridad y cómo te has acercado a un tema que es rico para nosotros, que es la antigüedad, pero de la disciplina que nos puede quedar en un principio aparentemente tan alejada. Entonces, contar cómo estos proyectos que trabajan en el mano me parece una cosa fascinante que demuestra cómo se puede seguir trabajando todavía. Y claro, cada uno pues, de su disciplina, me parece un poco un libro para mucho de cómo han ido desarrollándose todos los seminarios, todas las conferencias. Y no sé, por ejemplo, me ha acordado de la que hicimos también un pequeño congreso, una temática parecida. Y por ejemplo, como nos contaban, yo aprendí mucho, además de la multitud y variedades de rosa, que me acuerdo que ya que para similar y lo de los hojas de acanto, que tampoco sabía la diferencia, pero como por ejemplo los arqueobotánicos, cómo se acercan a la arqueobotánica, ¿no? Que es un sector pequeño de la arqueología, y cómo están estudiando el polen, por ejemplo, que es algo como por ejemplo había lo de la encina, que yo me parece un debate que me pudiera salir, no sé, no se podría, supongo que haber estudiado a través del polen se pueda rastrear o algo esa pervivencia. Yo entiendo que sí, tampoco sé mucho de ese tema, pero sé que se ha hecho mucho con el azafrán, por ejemplo. Eso igual lo sabéis vosotros. También, de hecho, sí, yo conozco, claro, yo vengo de zona, restos del Paleolítico así bastante importantes y yo sé que hay investigadores de la Universidad de Cantabria estudiando la dieta del ser humano paleolítico gracias a este tipo de técnicas. Pueden llegar eso, a saber qué tipo de plantas comían y todo eso. Entonces sí, o sea, desde luego hay mucho por hacer. En cuanto a este tema de identificar las especies que se encuentran en los restos de yacimientos, les contaba antes a Pablo y a Pepi que yo he sabido ahora, gracias a preparar esta presentación, que en España realmente no hay estudios de ese tipo y el primero que se ha hecho ha sido en Numancia hace un par de años. Lo lideró una bióloga, ornitóloga, que tiene mucha relación con el mundo numantino y bueno, acabaron haciendo una exposición de restos cerámicos en los que ella iba identificando las aves que aparecen y de hecho incluso llegó a refutar que algo que siempre se ha considerado un buitre, porque el buitre al parecer tenía una importancia
muy grande en la cultura numantina fuera un buitre y que quizás fuera una cigüeña, por ejemplo. Sí, y bueno, es algo interesante que supongo que eso que podría dar pie a muchos otros estudios de ese tipo. Que siempre es darse la mano, ¿no? Sí. Los textos clásicos donde nosotros actualmente posibilidad de acceder a un laboratorio, analizar, pero sí que sabemos que Teócrito leía tal o que Antina decía que lo es muy emocionante, ¿no? Muy diferente, ¿no? Sí, a mí también es eso, o sea, yo al final he ido raspando de lo clásico porque gracias a esa relación y eso, lo mismo, yo me siento perdida en ese mundo, pero me parece algo interesantísimo. Eso es lo que dices tú, muy sugerente, sí. También todo lo que has comentado de que falta hueso, obligar la flexibilidad, también por esta del Twitter que falta huesos. Pensar en lo de Prometeo, como la versión del mito, se habla de que o viene un águila o viene un buitre que enrolla las entrañas del hígado a Prometeo. Y bueno, como muchas veces variantes, ¿no? Pueden tener una base también. Claro, sí, sí. Y que realmente no sea distinto porque sí, sino por tener una razón de peso. Y es muy sugerente, la verdad, ver acercamientos desde otro momento, desde otras disciplinas. Sí, aquí en los que están desde casa, aparte de felicitarte, que ha sido muy interesante, hay una Dominica dice que cuando piensa en naturalistas, pues le viene a la mente el Corfú Claro, de Darrell. sí, sí, sí. Bueno, es verdad que mucha gente también se acerca a Grecia a través de autores no griegos y bueno, Gerald Darrell escribió unos libros maravillosos. Sí, y claro, ahí mostraba su amor por la naturaleza eh, totalmente, vamos, sí, sí. Vale, pues yo creo que si nadie más tiene ninguna pregunta, tanto aquí como en la sala, o sea, tanto aquí como en casa, damos ya por finalizada la sesión dándole otra vez las gracias a Beatriz por haber venido hasta aquí y darnos esta charla tan interesante. Y también damos por finalizado el seminario, esta sexta edición del Mundo Clásico de las Ciencias y las Artes. Y solo recordar que los que estén interesados en el reconocimiento de créditos, pues tienen hasta el viernes que viene para enviar la documentación. Y si hay cualquier duda, pues quedamos disponibles a través del correo. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en el futuro.